Línea hasta ahora con Juan Pablo Alday, defensor penal público, y Teresa Saavedra Segura, dirigente de FENAT Hospital Hernán Enrique de Temuco. Les agradezco la gentileza a ustedes de dar su tiempo para conversar de un tema que no es menor. Abogado, cuéntenos, para hacer contexto, qué ha pasado en las últimas horas y por qué se genera esta resolución en tribunales. Muy buenas tardes, muchas gracias UFRO Medio por la invitación. Señalar que el día de hoy, como Defensoría Penal Pública, estamos muy contentos, puesto que mi representada, doña Teresa Saavedra Segura, que fue denunciada en febrero de este año por parte del Ministerio de Salud, porque habría incurrido una serie de delitos que después de 7 meses en que el Ministerio Público investigó, realizó diligencias, las diligencias volvieron a la carpeta investigativa, la defensa se decretó el sobreseimiento definitivo de la investigación llevada en su contra, en que tenía ella la calidad de imputada, lo cual significa que con esto se pone una lápida final a la denuncia efectuada por el Ministerio de Salud y queda patente que lo que ella profirió en relación a la vacuna no constituye delito. Juan Pablo, ¿cuál era el delito que se le imputaba a la dirigente gremial? La denuncia efectuada por el jefe jurídico del Ministerio de Salud hacía alusión a 3 artículos, que es básicamente causar falsa alarma de calamidad, otro una falta penal que decía no cumplir con las órdenes entregadas por la autoridad, pero que nosotros desde el primer momento insistimos en que no constituían ningún delito. Recordemos que el derecho penal es la última ratio dentro del ámbito del derecho. Es como el derecho penal resuelve las situaciones más complejas en que se ve enfrentada la sociedad. Y mi representada, lo único que hizo, al dar las declaraciones que prestó en los diversos programas de televisión, fue ejercer su labor sindical, fue ejercer su cargo de presidenta de la Asociación de Funcionarios del Hospital Regional, y que por lo demás está avalada en la Ley 19.296, que establece normas respecto a las asociaciones gremiales. Juan Pablo, esto, como dicen ustedes los abogados, genera un tema ahí para otras situaciones que pudieran darse en otras regiones del país frente a esta misma acusación, ¿verdad? Mire, no tengo noticia de que se haya denunciado por parte del Ministerio de Salud a otro dirigente gremial. Y evidentemente si es la misma tónica de doña Teresa, no debiese tampoco ser constitutivo de delito. Nosotros desde el primer momento, una vez que ella se le presentó la denuncia, y una vez que el Ministerio Público inició una investigación penal en contra de ella, nosotros asumimos la defensa, yo particularmente, y mantuvimos un control de la investigación, pedimos que ante el juez de garantía se informara cuáles eran los hechos por los cuales se estaban investigando, y pedimos el sobreseimiento definitivo que a ella por un lado le da tranquilidad, porque no va a estar sujeto a una investigación penal, pero también le da la certeza de que lo que hizo ella fue ejercer su labor como dirigente gremial. Perfecto. Quiero saludar a Teresa Saavedra, quien es dirigente de FENAT del Hospital Hernán Enrique. Gracias por acompañarnos, Presidenta, y conocer algún detalle. ¿Por qué ustedes se oponían en su momento a esta vacunación que se había establecido para todo el país y partiendo por los funcionarios públicos de esta tan llamada primera línea? A ver, primero, buenas tardes, gracias Buenas tardes. por esta invitación. Quiero referirme en agradecer a la Defensoría Penal Pública, en don Juan Pablo Alday, abogado, quien me representó el hecho de estar a 7 meses después de esta denuncia, este cierre definitivo. Por supuesto, estoy muy contenta, feliz. Con respecto a su pregunta, solo precisar que la única demanda que se hizo en ese minuto fue que nos informaran en forma veraz con cuál vacuna se nos iba a inocular a los funcionarios de salud, porque esta vacuna no es obligatoria. Por lo tanto, los funcionarios demandaban conocer, ¿ya? Y ese fue mi rol como representante de los trabajadores y como dirigente, el cual yo hago un llamado público a la autoridad a que nos informe, porque
Las respuestas no las obtuvimos lamentablemente al interior del hospital. Teresa, precisemos, ustedes no se negaron a ser vacunados. Ustedes lo que pedían era información respecto de la vacuna que iban a recibir. ¿Es así? A ver, así es. A ver, yo quiero retroceder en el tiempo. El día Por favor. 25 de diciembre del año pasado se hace el primer proceso de vacunación a todos los funcionarios de las unidades críticas del hospital que estaban con todos estos pacientes COVID. El llamado, y así lo establecimos nosotros, era apoyar en esta vacunación. Todos los funcionarios sabíamos y se nos entregó información que la vacuna con la que se nos iba a inocular era una vacuna específica, que era la vacuna Pfizer. En febrero, en los pasillos del hospital, nos consultan cuál es la vacuna por trascendidos al interior del hospital, no sería la misma vacuna que se iba a colocar, digamos, al resto de los funcionarios y que iba a ser distinta, y de la cual no se tenía conocimiento de ella. Y esa fue lo que yo, en mi rol de dirigente, exigí, digamos, que la autoridad nos informara, porque esa información no estuvo a la vista de este cambio y que era otra vacuna. Nosotros nunca estuvimos en el rol de oponernos a la vacunación de los funcionarios. Incluso estamos vacunados, yo estoy vacunada, y igual tenemos, y eso es lo que muchas veces la autoridad se espanta al decir nosotros que todavía seguimos trabajando en que el resto que no está vacunado lo haga, porque esta vacuna es voluntaria, pero igual haciendo el llamado de que para salir de esta pandemia y volver a retomar nuestras actividades, quitarnos esta mascarilla, ya es a través de este proceso de inoculación. Sí, claro. Teresa, entonces, finalmente ustedes fueron vacunados, ¿con qué tipo, con qué dosis? Las vacunas que se dispusieron en el hospital han sido, al día de hoy, hay 3 tipos de vacunas: Sinovac, Pfizer y la AstraZeneca. ¿Y los funcionarios podían elegir o finalmente se destinaba un stop para ustedes de acuerdo al criterio de la autoridad sanitaria? Se vacunaron con la disponibilidad que había en el momento. O sea, nadie podía elegir ni decidir con cuál, sino que lo que había en ese minuto en el vacunatorio, al concurrir a vacunarnos, estaba la disponibilidad y se realizaba la vacunación. Perfecto. Abogado, ¿fue exagerado la actitud de la autoridad sanitaria en orden a recurrir a los tribunales frente a estas declaraciones? ¿O está dentro de un marco que hasta hoy día se hace presente en el territorio nacional, en el estado de excepción, recurrir a los tribunales por la posición que habían adoptado ellos? Yo creo que lo importante es que cuando una persona o un organismo hace una denuncia, que esa denuncia sea cabalmente investigada. Y es lo que sucedió en este caso. De hecho, el Ministerio Público, tal como lo señalé, estuvo más de 7 meses investigando. La PDI estuvo involucrada con 5 diligencias de investigación en que se le incluyeron. Se le pidió información al Instituto de Salud Pública, se le pidió información al director regional del hospital, Hernán Enrique Aravena. En ese contexto hubo una investigación, pero que sostuvo la tesis de la defensa desde un inicio, que es que los hechos denunciados no son constitutivos de delito. Nosotros entendemos que las personas pueden denunciar, pero lo importante y lo que sucedió en este caso es que el Ministerio Público, dando cumplimiento a su obligación constitucional, investigó en forma objetiva y hoy día se adhirió a la petición de la defensa de sobreseimiento definitivo. Tanto así que en la misma audiencia renunciamos a los plazos y recursos, puesto que todos los intervinientes quedamos conforme con la resolución del Tribunal de Garantía. Vale decir que esta causa termine definitivamente, porque doña Teresa no merece el estigma de haber sido denunciada e investigada por estos hechos. Porque doña Teresa solamente lo que hizo fue ejercer debidamente su labor sindical, que como lo dije, está amparada en la ley 19.296, y donde en forma expresa
en los artículos 7 y 25 se le otorgan facultades para requerir información a los servicios públicos. Y eso fue lo que hizo mi representada, y por eso estamos muy conformes con el fallo dictado por el día de hoy por el Juzgado de Garantía de Temuco. Bueno, finalmente con esto se cierra un episodio y como lo decía en un comienzo, y quiero volver a reiterar esto, abogado, hay jurisprudencia respecto de que a futuro situaciones de este tipo se tengan que resolver de la misma forma que hoy día se ha conocido en tribunales. Lamentablemente no le puedo dar una opinión absoluta, dado que cada denuncia deriva de situaciones de hecho distintas. Pero si una persona es denunciada por hechos idénticos a los de la señora Teresa, esa investigación que tiene que hacer el Ministerio Público probablemente debiese arrojar el mismo resultado. Vale decir que los hechos denunciados no constituyen delito. Y esa decisión debe arrojar una resolución del juez de garantía y decretar el sobreseimiento definitivo. El sobreseimiento definitivo supone, uno, que se le pone lápida a esta investigación, ya no existe más, y dos, que la señora Teresa no puede volver a ser investigada por estos mismos hechos. Perfecto. Aprovecho de preguntarle ahora como presidenta de la FENAT Temuco, el proceso, la forma en que se ha ido atendiendo esta pandemia. ¿Cuál es la mirada que tienen hoy día después de un año y medio de esfuerzo diario, de 24 horas, de estar atentos a esta gran cantidad de casos que tuvimos? Hoy día estamos mirando no solo una luz al final del túnel, pareciera que ya la puerta se está abriendo. ¿Cuál es el análisis que tienen los trabajadores de la salud acá en el Hospital Hernán Enríquez? Nuestra mirada es, bueno, reconocimiento primero a todos los equipos que han actuado en los diferentes lugares del hospital en esta etapa tan difícil que nos ha tocado vivir, pero igualmente nos preocupa la situación que hoy día, si bien es cierto, como usted dice, estamos viendo que parece que ya estamos pronto a dejar esta pesadilla atrás, pero vemos los números y sobre todo posterior a esta fiesta donde hicimos diferentes llamados a cuidarnos, ¿ya? Porque hoy día hay una variante que nos amenaza y esa variante ya está acá entre nosotros y nos preocupa que siga aumentando. El llamado es a no bajar la guardia, el llamado igual es a pensar en estos trabajadores que han tenido que dejar su familia, han tenido que postergar y perder feriados legal, ¿ya? Han tenido que sacrificar para el servicio de los demás, ¿ya? Y igualmente aquí se ha evidenciado ya la falta del recurso humano, que no teníamos capacidad de enfrentar a la pandemia y que hoy día se tuvo que recurrir a la contratación de honorarios, ¿ya? Y esperamos que la autoridad, que ese es otro tema, no cierre, digamos, la puerta tan rápido, porque esta pandemia no ha sucedido, no ha terminado si se termina el estado de excepción, para poder continuar atendiendo ahora todo lo que está pendiente. Eso es interesante porque usted lo dice, la pandemia y la alta demanda de salud dejó en evidencia la falta de personal, del recurso humano, porque se hablaba mucho de estas camas críticas, pero evidentemente el equipamiento necesita profesionales que estén a cargo de eso, de gente que pueda responder a la necesidad de un paciente en una cama crítica. Y en eso ha tenido que contratarse más gente. ¿Y qué va a pasar con ese personal? ¿Es personal extra de pandemia o desde la opinión que tienen ustedes, es gente que necesita quedarse ahí porque hay falta de profesionales definitivamente con la atención normal que tiene el Hospital Hernán Enríquez? Sí, efectivamente, nosotros le pedimos y vamos a solicitar a la autoridad que reconsidere la decisión de terminar con estos tipos de contratos que están hasta el 30 de octubre. Hoy día no podemos no contar con ese personal. Tal como le vuelvo a señalar, aquí hay todo un tema pendiente, desde otorgar los feriados legales, desde dar respuesta a los temas pendientes de
resolver, como la cirugía, toda esta lista de espera, que ahora hay que ponerse al día. Y para eso necesitamos, incluso aún así, nos sigue faltando personal. Esa mirada tiene que tener la autoridad tanto del Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Salud con todos los hospitales de Chile y principalmente con nosotros, nuestro centro principal asistencial de la región. Igual quiero hacer un llamado, sí, igual a la vacunación, porque todavía no ha terminado este proceso. Esto tiene que terminar con una vacunación exitosa de la gran mayoría de todos, ¿ya? De todos los que aún tienen dudas y tienen temores, porque eso es entendible. Si esto es un proceso, era un proceso de una vacuna de emergencia, y por lo tanto igual hacer el llamado, hay que continuar cuidándonos, vacunándonos, los que no están vacunados, para poder dar término a esto. Bueno, y con la tercera dosis, la de refuerzo, que nos permite, en definitiva, cerrar este ciclo de vacunas. Le decía yo, le comentaba, me dio un buen dato, todos los honorarios que se han contratado de manera extraordinaria por este periodo, ¿finalizan en octubre su ligación con el hospital? El contrato está hasta el 30, tienen firmado tenemos dos tipos de honorario en el hospital, los permanentes y los COVID. Y los COVID ya están muy preocupados, y nosotros igualmente, porque estarían hasta el 30 de octubre. Hoy día el Ministerio no ha dado respuesta, digamos, aún si va a haber apertura presupuestaria para seguir contratándolos. Bueno, esta facultad la tenían a través del estado de excepción y todos hemos ido escuchando extraoficialmente que esto se terminaría, y al terminar termina esa facultad. Los directores para contratar este personal externo no tendrían el apoyo ni el soporte, digamos, para hacer el pago. Esto claro, es en el fondo, y eso es lo que nosotros necesitamos, que la autoridad, en este caso los ministerios y la autoridad, en este caso a nivel nacional, diga y que tienen que permanecer este personal por ahora. Finalmente, no podemos prescindir de él. Finalmente, Presidenta, del total de funcionarios que tiene hoy día el Hospital Hernán Enrique, ¿cuánto es el porcentaje que corresponde a estos honorarios COVID que se contrataron hasta octubre? Hay un alto porcentaje. A ver, nosotros, la dotación del hospital somos como alrededor de 3.000 funcionarios, ¿ya? 3.000. Y de esos se contrataron alrededor, en un minuto tuvimos entre 500, más o menos alrededor de 500 honorarios, digamos, contratado al inicio, porque hubo en muchas áreas que contratar personal de honorario, ¿ya? De refuerzo, en las áreas administrativas, en las áreas clínicas principalmente, pero también en las áreas de apoyo, como el tema, y que yo rescato que la autoridad, digamos en este caso el director, se haya preocupado de la salud mental de los funcionarios, y tenemos un dispositivo importante de psicólogos en apoyo en diferentes servicios del hospital. Entonces, eso no puede terminar, porque el daño psicológico todavía está. Estamos hablando de un 20% aproximadamente de personal extra que se recibe producto de esta pandemia. No es menor y claramente si se retira ese personal, el servicio se va a ver resentido nuevamente en cuanto a lo que significa la prestación de servicios, considerando que el Hospital Hernán Enrique es el más importante de la Araucanía y el que tiene la más alta resolución. Así es, usted lo ha dicho. Muy bien. Agradecer el tiempo, la gentileza de ustedes para conversar en Ufrovisión de este tema importante en la resolución de tribunales, pero también me parecía interesante el análisis que usted nos ha hecho muy claro, presidenta de la FENAT del Hospital Hernán Enrique, en cuanto al funcionamiento y el personal que se cuenta para responder en esta pandemia. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Teresa, por estar con nosotros. Gracias a usted. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas tardes. Antes, mire, tengo saludos para ustedes. Felicitaciones a los trabajadores del Hospital Hernán Enrique. Gracias por su sacrificio y nobleza, dice Loreto Maurelia, agregando que lástima sería que los trabajadores a honorario por COVID terminaran sus funciones, porque gente que adquirió una experiencia notable
de este periodo de pandemia. Ojalá se mantuvieran, dice nuestra seguidora. Así que le transmitimos este saludo a nombre de todos quienes sabemos y agradecemos el esfuerzo que han hecho. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. tardes.